Bienvenido a una lección sobre el operador de módulo. La operación de mod modular devuelve el resto al dividir. Asumiremos que A, Q y R son todos números enteros no negativos para esta lección. Analizaremos los números enteros negativos en la siguiente lección. Primero revisemos el algoritmo de división. Dado que los dos enteros A y B, siempre podemos encontrar un entero Q tal que A es igual a Q veces B más R, donde R del resto es mayor o igual a 0, y menor que el valor absoluto de B dado dos enteros A y B. Podemos determinar Q y R realizando una división donde A es un dividendo, B es un divisor, Q es un cociente y R es un resto y, dado que el operador módulo devuelve el resto al dividir, decimos que un mod B es igual a R, donde R es un resto cuando A se divide por B. Como ejemplo, 7 dividido por 3 es igual a 2 con un resto de 1, que también podemos expresar usando el algoritmo de división, ya que 7 es igual a 2 por 3 más 1. Ya que el resto es 1 cuando 7 se divide por 3, decimos 7 mod 3 es igual a 1. Veamos algunos ejemplos adicionales. Sabemos que 10 dividido por 5 es igual a 2 con el resto de 0, que también podemos expresar como 2 por 5 más 0 es igual a 10. Esto indica 10 mod 5 es igual a 0 porque 0 es un resto cuando 10 se divide entre 5. 11 dividido por 5 es igual a 2 con el resto de 1 que podemos expresar como 2 veces 5 más 1 es 11. Esto indica 11 mod 5 es 1 porque 1 es el resto cuando 11 se divide por 5. 12 dividido por 5 es igual a 2, el resto 2, lo que indica que 12 mod 5 es igual a 2. 13 dividido por 5 es igual a 2, 3 restantes, lo que indica que 13 mod 5 es igual a 3. Y finalmente 14 dividido por 5 es igual a 2 resto 4 que indica 14 mod 5 es igual a 4. 4 es un resto cuando 14 se divide por 5. Para un mod 12 podemos pensar en un reloj analógico si reemplazamos 12 por un 0, lo que he hecho aquí a la izquierda si son las 9 en punto. ¿Qué hora es? 10 horas después de comenzar. A las 9 si avanzamos 10 horas hay 3, 6, 9 y 10. Ahora son las 7 en punto. Esta pregunta es realmente lo que la suma de 9 y 10 mod 12. Bien, 19 mod 12 es igual al resto cuando 19 se divide por 12, que es 7. Lo que es 15 mod 12 usando el reloj comenzaríamos en 0 y avanzaríamos 15 horas, por lo que una vez alrededor del reloj serían 12 horas y luego 3 horas más. Nos lleva a 3. 15 mod 12 es igual a 3 porque 3 es un resto cuando 15 se divide por 12. Y lo que es 33 mod 12 esto es igual a el resto cuando 33 se divide por 12. Bueno, hay 2 12 en 33. 2 veces 12 es 24. Y 24 más 9 es igual a 33. 33 mod 12 es igual a 9. Veamos algunos ejemplos más en la siguiente diapositiva. Primero tenemos 25 mod 7, que es igual al resto, cuando 25 se divide entre 7, por lo que 25 dividido por 7 hay 3. 7 es en 25, 3 veces 7 es 21, restamos el resto es 4, lo que indica que 25 mod 7 es igual a 4. A continuación tenemos 47 mod 12 que es igual al resto cuando 47 se divide por 12. Hay 3 12 en 47, 3 por 12 es 36, restamos. 47 menos 36 son 11. 46 dividido por 12 es igual a 3 con un resto de 11, lo que indica que 47 mod 12 es igual a 11. A continuación tenemos 123 mod 10 que deberíamos ser capaces de reconocer va a ser igual a 3 porque 13 es un resto. 1123 se divide por 10 pero vamos adelante y demuestre que primero preguntamos cuántos 10 en 12 hay 1 por 10 es 10 restamos. La diferencia es 2, bajamos las 3, luego determinamos cuántas decenas en 23, que es 2, 2 por 10 es 20, restamos y el resto es 3. Que verifica el resultado y finalmente tenemos 48 mod 15 que es igual al resto cuando 483 se divide por 15.
Primero determinamos cuántos 15 en 48 hay. 3 15 en 48, 3 veces 15 es 45, restamos. 48 menos 45 es 3. Bajar el último dígito de 3. Determinar cuántos 15 hay en 33. Hay 2 15 en 33. 2 por 15 es 30. Restamos y podemos ver que el resto es 3. 483 dividido por 15 es igual a 32 con un resto de 3, lo que indica 483 mod 15 es igual a 3. Espero que te haya resultado útil.